¿Por qué elegiste Brasil para vivir? La idea de irme de Argentina estaba plasmada. Tenía opciones que era Europa, Italia. Un día viene mi señora y me dijo, ¿y Brasil? ¿Cómo Brasil? Brasil hay favela. No, La seguridad en Londrina. realmente es una ciudad muy tranquila, muy cómoda para vivir. No, Brasil realmente es maravilloso. Viene a ser nuestra Argentina de la década del finales de los 80, 90. Uno de mis hijos encontró trabajo a la semana, que él es barbero igual que yo. Hola, Capo. ¿Qué haces, Pablo? ¿Cómo te ¿Todo va? ¿Todo bien, bien? querido? Todo bien, todo bien. Un gusto saludarte. No nos conocemos todavía, nos estamos conociendo en este preciso momento, pero bueno, ya hablamos por WhatsApp. Sí, querido, así es, no nos conocemos. Ya vamos a tener que ir No. hasta la playa, no nos va a quedar otra. Sí, obvio, obvio. Pero bueno, también estuve viendo mucho tus videos. Vi 2 videos o 3 videos, no quería ver todos los videos porque yo me cebo cuando empiezo a ver contenido que me gusta y que me interesa. No quería cebarme mucho viendo, porque si no, después dije, bueno, me voy a quedar sin preguntas. No, sí, bueno, viste, mi manera de hacer los videos por ahí es muy distinta a lo que habitualmente hace un youtuber dedicado. Lo mío es más personal, es como una charla cara a Claro, cara, ¿viste? Trato de concentrarme en eso, como que te estoy hablando a una persona en primera persona y en segunda. Así que bueno, sí. tengo esa manera que por ahí para algunos les es aburrido y por ahí para otros no, ¿viste? Claro, sí. ¿Cómo manejas ahora el pánico escénico que vi que en un video que tenés un poco? No, es terrible. Yo ahora estoy en un lugar con un chico, Marcelo, de Misiones, ¿viste? Aproveché Sí. que me quedaba cerca y hace media hora que estoy dando vueltas. Claro. Claro. Bueno, Pablo, la verdad que me súper gustó tu contenido y me llamó muchísimo la atención porque yo no conocía tantos argentinos que vivieran en Londrina. Porque bueno, si bien yo vivo en Florianópolis y siempre muestro Florianópolis, también a mí me interesan otras partes de Brasil, como Paraná, bueno, Londrina queda en el estado de Paraná, como Curitiba, como Exactamente. Junín. Claro, yo hablo siempre de otras ciudades además de Florianópolis. Pero bueno, el entrevistado, la estrella, el invitado sos vos ahora, así que te voy a dejar hablar. Bueno, Pablo, ¿por qué elegiste Brasil para vivir? Eh, Mira, en mi caso, la idea de irme de Argentina estaba plasmada. Tenía Sí, opciones que era Europa, Italia, México, que me gustaba, y Brasil no lo tenía como una opción. Realmente no, no era una opción. Un día viene mi señora y me dijo, ¿y Brasil? Porque siempre charlábamos de irnos, ¿no? Y quedé como, ¿cómo Brasil? Brasil hay favela, ¿no? claro. Es lo que piensa la mayoría de la gente. Claro, yo siempre digo lo mismo, el argentino promedio, como en el caso mío, piensa eso en base a lo que son los medios de comunicación, ¿no? Como por ahí pasa mucho con el brasilero que cree que Argentina es Europa. Claro. Falta de Que es información. Buenos Aires, peor aún. Claro. Que es solamente Buenos Entonces, Aires. digo, bueno, vamos a investigar Brasil. Así que estuve unos 6 meses investigando mucho, sin conocer, obviamente, ¿no? Viendo contenidos, googleando, el tema de la economía, educación, todo lo que lleva una planificación. Y bueno, terminamos justamente en la parte sur de Brasil, muy sorprendido, y después empecé a hacer memoria. A medida que iba viendo información, recuerdo que siempre por los medios de comunicación, que las empresas grandes argentinas se Sí. venían acá, bueno, por algo era, ¿no? La libertad económica, un montón de otros factores. Entonces, bueno, empecé a buscar donde habían argentinos, obviamente creo que a todos nos ha pasado lo mismo, la gran mayoría de los que no conocemos Brasil previamente, porque hay muchas personas que han venido de vacaciones acá durante mucho tiempo, ¿no? Entonces ya es distinto. Buscaba donde habían argentinos, fui descartando muchas ciudades, obviamente Santa Catarina apunté, fui descartando, apareció la parte de Paraná que me interesó mucho, y digo, Paraná, me llamó mucho la atención Curitiba, pero a mí las ciudades grandes realmente no me gustan mucho. Claro. Soy de una ciudad chica, de la Patagonia, Sí. ¿De dónde sos? ¿De qué ciudad de, de...? de Trelew, Chubut.
De Trelew. Claro. Bien. Entonces digo, bueno, no, vamos a investigar más, porque si es tan fuerte el sur de Brasil, tienen que haber otras ciudades muy buenas cerca de Curitiba. Bueno, llegué a Londrina. Una de las cosas que más me gustó viendo videos es que vi la Expo Londrina, que es una exposición agrícola, Sí, hay agronomía, y ahí me cambió un poco la visión. Empecé a ver lo que era bien en profundidad la parte económica. Hay campos, digo, hay gente de campo, y a mí me gusta eso, claro, me gusta mucho que esté la gente de campo acá. Hay muchas universidades, es un lugar, un punto estratégico universitario. El tema de la salud también, hay hospitales muy importantes en los cuales vienen las ciudades que no llegan, por ahí los pueblos o las ciudades que no llegan a San Pablo, vienen a Londrina, en esta parte de la región. Entonces me gustó muchísimo cuando vi lo que era lo económico y el potencial, sobre todo la diversidad cultural que encontré acá. Encontré una diversidad cultural muy, muy llamativa realmente, muy llamativa, bueno, y hoy la veo en la realidad todos los días, ¿no? La diversidad cultural es sorprendente. Realmente es una ciudad muy tranquila, muy cómoda para vivir, y yo siempre le digo a todos los que vienen que es una buena universidad, por si por ahí, como todos, nos gustaría ir a la playa, porque es la realidad. Brasil es playa. claro. Entonces sirve para esto. Realmente es una ciudad que tiene mucho potencial para poder después del día de mañana, si alguien quiere, obviamente, ir a la playa. Así que bueno, encontré eso. Encontré una ciudad de mucha cultura, que tiene educación, tiene industria, tiene salud, tiene un montón de cositas, y no es tanta la cantidad de gente que hay. Digamos que la ciudad de Londrina tiene 550.000 habitantes y tiene un par de ciudades pegadas que la transforman por ahí un poquito más grande, entonces eso me gustó mucho, realmente me gustó. Claro. Me sorprendió mucho eso. Yo vengo de una ciudad realmente en la cual en la década del 90 empezó a decaer mucho. Era una ciudad creciente como todas las ciudades de la Patagonia, ¿no? Con el tema del petróleo, la industria. Y bueno, lo más grande que conocía era Córdoba, capital, que me gusta muchísimo. Córdoba me encanta. La provincia en sí, siempre la tomé como un referente a Córdoba por el tema de todo lo que significa, tema industrial, ingeniería, siempre me gustó. Entonces lo vi muy parecido a Córdoba, pero claro, cuando llegué acá realmente me sorprendió mucho más. Mis expectativas si eran de 8 puntos, cuando llegué acá se fueron a 12, arriba de 10. Sí, no, me sorprendió. Todo me sorprendió. Vamos a hacer un poco una cronología desde que llegaste hace un año y cuánto tiempo acá a Brasil, a Londrina. Y un año y un mes y moneda, más o menos. Un año y un mes. Y Sí. ahí cuando vos llegaste a Londrina, ¿cuánto tiempo más o menos demoraste en buscar trabajo, en acomodarte, el tema del alquiler y todo eso? Y la verdad llegamos muchos acá. Éramos muchos. Yo estaba con mis hijos, vine con mi señora. Sí, Hace 5 años que estamos con ella. Ella sí, vino sin sus hijos, hoy está con sus hijos. Así que bueno, lo principal era nosotros que éramos los más grandes, encargarnos de todo lo que es el papelerío. Vinimos sin las apostillas, estábamos esperándolas a las apostillas, entonces nuestro objetivo era, bueno, vamos, y a medida que van llegando las apostillas, vamos a aprovechar a recorrer la ciudad. claro. Es lo que hicimos, recorrerla mientras fuimos haciendo los trámites. Uno de mis hijos encontró trabajo a la semana, que él es barbero igual que yo, trabajamos juntos Claro. siempre, encontró trabajo enseguida. Cuando comenzaron a llegar las apostillas, inmediatamente empezaron a tener trabajo. Realmente, a medida que llegaban las apostillas, los chicos consiguieron trabajo en el transcurso de una semana. Por ahí lo que tarda la burocracia laboral, que puede estar una semanita, 2, pero ya te dan el ok de que ya arrancaste, ¿no? Sí. Así que bueno, fuimos aprendiendo con el transcurrir de los días y de los momentos que nos iban pasando, porque había muchas cosas que no sabíamos lo que era la cartera de trabajo, cómo se hacía, cómo se cargaba. El GPS, el bendito GPS. Todo. Fuimos en la nada. Nuestro objetivo era llegar acá sin saber nada, porque si muchos hicieron lo mismo, nosotros también podíamos. No Obvio. queríamos mucha información, porque realmente tenemos que aprender. Yo siempre digo lo mismo a todos los que están por venir, que aprendan acá,
que aprendan a cómo se hace un trámite, que es importante. Por ahí el día de mañana le pueden ayudar a un amigo, a un familiar a hacer lo mismo. Depende de los tiempos de cada uno también. Hay otras personas que por ello les aconsejo de que si no tienen mucho tiempo, vienen jugado, bueno, hay gente que se dedica a hacerte los trámites, les pagás y te sacás un peso de encima. Depende de las estrategias que traiga cada uno, ¿sí? Pero bueno, en definitiva nosotros alquiler conseguimos al mes de estar acá, caro obviamente al no tener papeles, todo siempre Claro. con plata, es la única manera. ¿Qué te pidieron en ese momento para poder alquilar? Nos pidieron obviamente el CPF para todo, que es lo primero que uno hace. Nos pidieron el DNI. Bueno, el DNI estaba bien, porque íbamos a hacer con cauzón, que es un adelanto, ¿no? Claro, el depósito, digamos. El depósito, que es un seguro. Me acuerdo que pusimos 2 meses de cauzón y 1 mes de alquiler, o sea, 3 meses. Alquilamos 2 departamentos nosotros. Era mucho dinero. Pero, ¿qué pasó? Nosotros llegamos con la idea de alquilar enseguida, porque teníamos la información de que era muy fácil alquilar. Sí. Y no fue así. Estuvimos 1 mes pagando un hostel. Gastamos fortuna. Sí, no, por día te mata. 8 éramos. Así que bueno, no es fácil para nada alquilar. Con plata todo se puede. Por ahí podés llegar a conseguir algo. No es imposible, pero es muy difícil realmente. Así que bueno, con plata, a lo mejor cuando uno viene con familia, ¿no? Por ahí una persona sola se le puede hacer un poquito más fácil. Así que bueno, acomodarnos en lo que es el alquiler y lo laboral, 1 mes y medio, 2 meses. Bien. Y todavía seguimos acomodándonos. Claro. ¿Cómo se manejaron con el tema del idioma? Ahí, portuñol. Sí, obviamente. Yo creo que todos, por más que uno estudie allá, acá cambia. Es la realidad, es realista. Sí. Pasan todos los países del mundo. En todos los países del mundo. Uno puede practicar, cuando llega a la realidad, siempre va a cambiar. Sí, siempre es aconsejable practicar, obviamente, llenarse de información la cabeza, verse todo lo que uno pueda ver en TikTok. Tenés todos los medios, realmente todos los medios. Llenate de información. Cuando llegás acá, obviamente, vas a percibir esos sonidos conocidos y bueno, te vas a ir adaptando. En el caso de esta ciudad es un brasilero, pues yo le digo brasilero el idioma, no portugués. Claro, sí, obvio, es es muy neutral. Realmente es muy neutral, muy cómodo de aprender. No varían los verbos, por ahí podés llegar a tener, si no captás con un verbo, cambiás al segundo más cercano y ese es, claro. por suerte. Así que bueno, uno la va llevando. A medida que transcurre, lo ideal es, por ejemplo, en mi caso yo no era mucho de hablar, entonces eso me perjudicó mucho. Realmente hay que hablar, hay que atreverse, hay que preguntar y hay que animarse. Lo ideal siempre es meterse a charlar con todo el mundo. Siempre hay alguien que va a hablar español. Eso por suerte, por lo menos acá en esta ciudad, pasa. Hay muchos chicos acá tienen español en las escuelas y realmente les encanta el español. Mira. Entonces es una gran ayuda, ¿sí? El promedio que yo más o menos saqué de personas son 2 de cada 10 hablan español, no fluidamente, pero sí como para mantener una charla, ¿no? Y es alto el porcentaje. Y eso me sorprendió mucho, me sorprendió. ¿Qué comunidad, digamos, hay de argentinos? Es lo que más me llama la atención. ¿Qué comunidad de argentinos o de venezolanos bueno, tengo mucha gente de Venezuela, de Cuba también que mira mis videos, que se quiere venir a vivir a Brasil? ¿Qué comunidad latinoamericana hay ahí en Londrina? ¿O es solamente gente brasilera la que vive ahí? No, hay mucha diversidad realmente. Venezolanos hay un montón. En la parte del estado de Paraná, que es el lugar donde más venezolanos hay. Sí. Nosotros enseguida cuando llegamos tuvimos contacto con la gente de Cáritas y ahí vemos las estadísticas, ¿no? Hay mucha cantidad de venezolanos. Mira. Mucha cantidad. Gente divina, yo nunca había
charlado tanto con venezolanos, nunca tuve tanto contacto con los venezolanos, realmente me parecieron espectaculares. Yo ya sabía que eran personas muy cariñosas, muy amables, lo sabía, muy familiares, pero ahora me tocó vivirlo. Realmente son encantadores como seres humanos. Hay peruanos, hay bolivianos, haitianos, un montón de haitianos. Bueno, argentinos no somos muchos, pero de a poco hay. Y hay cubanos también, en otro porcentaje mucho más chico. Son porcentajes chicos. Solamente los venezolanos sí, hay bastantes. Realmente hay bastantes. Y bueno, cubanos ahora con el tema de que yo empecé a subir videos por ahí, hay muchos contactos. Con peruanos también, gente de Colombia, colombianos también hay un par, yo me he encontrado con colombianos también. Así que es muy diverso, lo que llamo migración moderna, nueva, ¿no? La ciudad en sí, culturalmente, acá tenés desde indígenas, españoles, italianos, alemanes, muy pocos, pero japoneses abundan, ¿viste? Ah, mira. Sí, es una ciudad de mucha cultura japonesa realmente. Sí, bueno, no sé si conoces Sao Paulo, si ya has ido a Sao Paulo, pero Sao Paulo está lleno de descendientes de japoneses. Sí, acá también. Creo que es la ciudad que le sigue. Realmente es muy lindo. A mí me gusta mucho la cultura japonesa. Esa fue una de las cosas que también me gustó cuando elegí esta ciudad. Porque también relacionaba mucho la cultura asiática, el japonés, con el orden, el respeto. Y son así, estrictos. Lo vi realmente y se nota muchísimo. Se nota mucho. Ahí están preguntando, Luan Micheletto, la seguridad en Londrina, del 1 al 10, ¿qué porcentaje le colocarías? Vengo de Argentina, 10. Ah, sí. ¿Trelew está tan complicado como Mirá, Buenos Aires? yo creo que por la edad y por haber recorrido por ahí un poco parte del país, yo creo que la inseguridad que siempre estuvo en Buenos Aires, porque por lógicas razones es la ciudad más grande, se desparramó por todo el país. Realmente inseguridad en Argentina hoy hay en todos lados. No hay, creo yo, no hay ciudad que no se salve de la inseguridad, de la violencia y de la falta de respeto. Esa es una de las cosas que acá me gustaron mucho, el respeto, pero la inseguridad que hay allá realmente es increíble en todos lados, en toda Argentina. Acá es excelente. Estaba bastante perdido entonces porque, bueno, yo soy de Buenos Aires, de zona sur, y para mí Buenos Aires y Rosario es lo peor de Argentina en cuanto a la inseguridad, pero no sabía que entre Trelew, que uno lo imagina, lo piensa en su ignorancia, como un lugar de la Patagonia que es súper tranquilo, que no pasa nada, al final me parece que... Tristemente eso no existe más hace 20 años. No existe más. A partir del 2000, 2001 más o menos en adelante, cualquier ciudad tranquila que era antes de la Patagonia está realmente contaminada por la violencia. De una manera, pero muy, muy, muy triste. Yo he andado por varios barrios acá con celular en la mano, nunca vi nada. Policías por todos lados, mucha prevención. Yo creo que la policía acá en el sur se maneja igual que en todos lados, ¿no? Ahí en Florianópolis debe ser igual, cuando hacen un abordaje, que le llaman acá, que van a abordar a alguien preventivo, sacan las armas y se terminó. Y la gente lo respeta mucho eso, más allá de que... de todos los problemas que hay en Brasil, yo lo que veo que la policía acá se impone mucho, tiene muchísimo respeto. El hecho de que sea policía militar, ya es como que decís, son jodidos estos, ¿viste? A mí me produce bastante respeto. Sí, es que se trata de eso, se trata de respeto. Ahí, ahora quiero hacer una aclaración porque si no después nos matan en los comentarios. Obviamente que él está comparando la ciudad de Londrina con Trelew. ¿Sí? No está comparando otra ciudad de Brasil con Trelew. Lo mismo que yo comparo Florianópolis con provincia de Buenos Aires. No comparo con otras ciudades. Le quería preguntar también sobre el trabajo. ¿En qué vos estás trabajando ahora? ¿Cómo es el tema del trabajo? Bueno, ya más o menos contaste que consiguieron bastante rápido, pero puntualmente,
¿de qué estás trabajando vos y cómo está la cuestión laboral en Londrina en cuanto a las áreas de trabajo? Bueno, mira, las áreas de trabajo acá son muy amplias y son muy efectivas. Realmente hay mucho trabajo. Yo ya vi las estadísticas cuando vine acá y me sorprendí mucho al verlas, realmente verlas. Ujú. Es mucha la cantidad de trabajo que hay. Yo tengo una barbería, un localcito, en el cual estamos en una galería. No es muy apto, no es muy bueno. Es lo que pudimos alquilar, porque no teníamos documentación. Es muy difícil alquilar un local comercial. Así que bueno, aguantándola. No es lo que yo quería, ni lo que esperaba, pero bueno, aprendí que no es el lugar ese. Así que bueno, estamos ahí zafando hasta que cumpla el contrato. Ya podemos alquilar, por suerte, ya tenemos los documentos como para poder alquilar un local. Así que más adelante, en unos meses más, ya podemos hacerlo, ¿no? Después, lo que es lo laboral, realmente es muy grande la cantidad de trabajo que hay. Es sorprendente la cantidad. Casi todos los días se actualizan. Por ejemplo, ayer vi un medio que hay 550 vagas de trabajo esperando por gente en la ciudad. Sí, Todos los meses la actualizan. Esas vagas son en blanco, obviamente, ¿no? sí, Es mucho trabajo, muchísimo, es mucho. mucho. Sí, justo estábamos acá con Marcelo. Él llegó con protocolo, ya entró un Monfato a trabajar en el supermercado. La mayoría entra al Monfato. El supermercado realmente toma gente a lo loco. Yo creo que Discúlpame, ¿entra como Fato, dijiste? Monfato es un supermercado, una Ah, cadena, una red de supermercados ahí. Ah, es, una- no, es la no red conocía. más grande que hay acá en Paraná. Paraná, mira. Sí, es realmente muy grande, muy grande. Así que bueno, trabajo ahí abunda en lo que es la comida, obviamente, auxiliares de cocina. Yo siempre les explico de que no, a ver, no es un sueldo extraordinario. Es Sí. el primer trabajo cuando uno llega. Cuando uno llega acá, por más que tenga la edad que tenga, como arrancamos de cero, hacemos de cuenta que somos chicos de 18 años que vamos a comenzar nuestra vida laboral. Claro. Arrancamos de Juniors, chiquito. Vamos, aprendices. es así, arrancamos con nada. Pero hay mucho trabajo, realmente hay mucho laburo. Te quería preguntar también el tema de ¿tus hijos van al colegio? ¿Están en edad escolar, digamos? Ya terminaron, son grandes ellos. Ah, Son ok. grandes. Sí, Ah, te yo quería preguntar eso por el tema del colegio, sí, ¿viste? los traje para que trabajen. Ah, está bien, la hiciste bien entonces. La hiciste bien. Sí, el tema del colegio acá, mira, por los Sí, argentinos que ya están, realmente, yo creo que en el sur funciona todo así. A la sí, fecha que vos llegues acá, si estás en edad escolar, vas a entrar a la escuela como sea. sí. Realmente entran a la escuela mañana y después tráeme el CPF, tráeme el resto de las cosas, pero Claro, el chico obvio. acá tiene que estudiar. Tiene que estudiar. Realmente la educación, bueno, está bien abordada, digamos, por el Sí. Estado, ¿no? Creo yo que en todo Brasil es así, tengo entendido. Sí, en realidad en escuelas públicas hay una ley que se lanzó hace unos 2 años más o menos por el cual no te piden ningún tipo de historial escolar para poder anotarte, no te piden ningún tipo de Claro, documentación, es como que priorizan el derecho de educación en escuelas públicas. Ya en escuelas privadas es diferente, pero tenés esa excepción pero para los chicos que quieren estudiar acá en Brasil, ¿viste? Que no importa si estás como extranjero, si estás como refugiado, si estás sin documentación todavía, te podés anotar y podés estudiar. Así que eso es muy bueno de acá de Brasil, la facilidad que te dan para lo que es la educación. Me están preguntando acá una pregunta bastante importante que tiene que ver con el clima de Londrina. ¿Cómo es? Porque yo sé que Curitiba es una de las ciudades más, ciudades capitales por lo menos, más frías de Brasil. ¿Cómo es Londrina? En cuanto al frío, en cuanto a las lluvias. Mira, yo vengo del sur, una ciudad fría, Ujú. así que yo estoy que me muero. Sí, Quiero morir. Hace mucho calor, realmente hace sí. mucho calor. No sé lo que es el invierno acá, no lo conozco. Hace 2, 3 días hizo un poquito de frío,
para mí no es nada, obviamente, porque vengo del sur, ¿no? Sí. Pero bueno, por lo que he charlado, investigado, sí hace mucho calor, golpea mucho el sol, pero por ejemplo, los chicos que son de Misiones no lo sufren porque es el mismo clima, así Claro. que vamos bien. La gente de Buenos Aires, porque acá es húmedo, es muy húmedo. Entonces Sí, yo lo bueno. comparaba con Buenos Aires, que en nuestro país es el lugar más húmedo que hay. No, Y nada que sí, ver. claro, no, lo sufren, lo Nada que sufren. ver. Acá no podés dejar la ropa de cuero o de cuerina, esa tela no podés tener porque se te daña todo. Claro, Ropa en entonces el ahí baño entendí. no podés dejar Sí, porque se llena de hongo. No, no, no. sí, sí, No sí. saben Así que, lo que es la humedad. sí, así que bueno, la gente que vino de Buenos Aires me dicen que el calor lo sufren, pero bueno, es más fácil adaptarse. Es más Sí. fácil. Después, la gente de Venezuela, en el invierno acá tiene frío. Dependiendo La de qué pasan lugares mal. vengan, claro, dependiendo de qué lugares vengan de Venezuela, sabemos que hay lugares, una zona muy fría allá, pero después el resto es Caribe. Así que bueno, yo hago excepción, me saco de contexto, digamos, pero es un clima que se soporta. Realmente hace Claro. calor, hay humedad y se soporta, se soporta. Respecto a las lluvias, es un lugar donde llueve mucho, llueve mucho. Ahora estuvimos un par de días sin lluvia, pero en promedio llueve, pero no al borde de la locura, ¿no? Es una Claro. lluvia tranquila. Capaz que llueve una hora, llueve media hora y así puede estar. Eso es muy variante. Justamente esta ciudad se llama Londrina, que significa pequeña Londres, Ah, mira, dando referencia al clima de Londres, ¿no? mira. Claro, Mucha niebla, sí, no sé, muchas nubes, ¿no? exactamente, exactamente. Y bueno, después tenemos una altura considerable, la ciudad está a 550 metros a nivel del mar. Sí. Y otra cosa que me llamó mucho la atención es que justamente por acá, por esta ciudad, pasa el trópico de Capricornio. Justo. Uy, desconozco qué sería el Justo. trópico de Capricornio y cómo influye esto en que pase por ahí. Influye mucho. Justamente es el cambio climático de la zona subtropical a tropical. Así que realmente Mira. hay una injerencia, yo lo investigué eso, porque digo, ¿cómo puede hacer tanto calor? Y un día estaba durmiendo y me acordé de la escuela, de los trópicos. Yo, estaremos cerca Ah, acá. Lo miro y estamos acá, pasa por Londrina. Hay un mira. monolito incluso, un cartel. Y bueno, es un clima bastante complicado y difícil, pero no es que O llueve todos los sea días, no es como que Londres, ¿eh? cambia bastante, digamos, ¿no? Que Es muy, es muy varía variado. bastante. Es muy variado. Es muy parecido a lo que es Buenos Aires cuando tenés esas semanas de tormenta que hay en Buenos Aires, igual. Santa Rosa. También. Que La Santa Rosa. hoy llueve, mañana sale el sol y volvió a llover y te agarró Mira, viento, es lo mismo. Solamente que acá perdura un poquito más. Perdura mira. más. ¿Y no es un lugar que sea proclive a las inundaciones y todo eso? Que ahí me están preguntando mucho, porque bueno, estamos con todo esto de Río Grande do Sul que está bastante complicado, entonces, Sí. ¿no es muy proclive a las inundaciones, Londrina? No por la altura. Estamos a Por la altura que 550 tiene. metros, claro, a nivel de mar, entonces hay una altura muy considerable y no. Desde que estamos nosotros, si bien llueve mucho, no hay inundaciones, no hay para Sí. nada. Es un relieve bastante bueno el que tiene toda la región y no es propenso a inundación. ¿Extrañas el asado? ¿Cómo manejas el tema de la comida y todo eso? La comida es un tema complicado para mí porque me Sí, gusta tanto lo salado como lo dulce, al mismo sí. nivel. Y acá me he dado cuenta de que realmente la parte gourmet no es buena. No es buena, Yo no lo no quería es buena. decir, pero bueno, lo estás diciendo. Pará, porque no conociste Minas Gerais todavía. Me Sí, cuando dijeron vengas que a Minas sí, Gerais, estado de Minas Gerais tiene la mejor gastronomía de Brasil y claro, me dijeron no que sí. conozco todo Brasil, pero la comida de ahí es muy buena. Me dijeron que Eh, sí, pero realmente, bueno, uno se adapta. sí. Es la materia prima. Realmente, a mí me gusta mucho cocinar, me gusta muchísimo la cocina, me gusta hacer muchas pastas, me gustan las carnes, me gusta mucho la cocina. Y realmente es la materia prima. ¿Sí? Sí. Cuando uno quiere
hacer una masa en base de harina, realmente el trigo es distinto, entonces nunca va a salir igual, jamás va a salir igual. Las carnes bovinas de vaca, podemos encontrar cortes realmente ricos, sabrosos, siempre van a tener una textura más dura, obviamente, no es que es goma, no es goma, la carne de vaca no es goma acá como por ahí se cree, Claro, tiene una textura es una distinta. creencia que yo también tenía de Brasil, que la Claro, carne de Brasil era dura, nada que ver, claro, no es dura. no. Pasa que bueno, es la raza vacuna en la cual hay acá. Después está el whey, obviamente. Ese sí, El por ahí un buey, poquito más duro, exactamente. el whey, pero cuando uno va a comer te preguntan, te dicen, acá tenés carne de whey, carne bovina, ¿sí? Y hay que aclarar también, por ejemplo, en tu estado, en Santa Catarina, tiene muy buena carne. Mira, yo hace Sí. muchos años, mi padre se dedicaba a lo que es el transporte de alimentos, ¿no? Y hace muchos años yo probé lo que era la carne brasilera de exportación. Y es la misma raza, la Angus, que Argentina, realmente está al mismo nivel. Pero no se consume acá, se exporta. Realmente la mejor carne brasilera, tanto de bovina como la de pollo, se exporta. Es muy difícil que el brasilero la consuma porque no se la ponen en góndola, nada más. Se Ujú. exporta. Pero Brasil tiene muy, muy buena carne. Realmente tiene buena carne. Sí, El tiene buena sabor, calidad. obviamente que el sabor de nuestra carne de allá es incomparable. No lo digo yo, no lo decimos nosotros, lo dice el mundo. El sabor de la carne argentina sí lo extraño mucho. Y me aparecen muchos videos de asados argentinos siempre y trato de sacarlos. ¿Extrañás Argentina mientras vamos charlando? Te pregunto si extrañás, estás con saudade de Argentina, ¿qué es lo que más te hace falta, digamos, estando acá en Brasil? Y bueno, en mi caso por ahí es difícil porque yo tengo 5 hijos. Sí, Tengo la más chiquitita que va con su mamá ya. Realmente lo que más extraño es a mi hija. sí. Es muy fuerte por ahí para lo que decidimos irnos, ese afecto, esa familia que queda. Yo siempre Ujú. digo, que lo aprendí ahora, que cuando nosotros nos vamos con la mitad de nuestro cuerpo y la otra mitad va a quedar allá, en nuestra alma. Obvio. Es así, salimos con una alegría, con sueños, pero con mucho dolor también. Después, en general, así del país, lo que extraño mucho de mi lugar es el mar realmente de la Patagonia, el ruido que hace cuando toca las piedras, porque allá hay mucha piedra en la Mm, playa, es lo que más extraño. El aroma a ujú. Patagonia, pero nada más que eso. No extraño mucho porque realmente es tan lindo acá. No, yo vengo de la Patagonia, es mucho desierto. Ver Claro. tanto verde acá realmente es un cambio muy grande, por eso depende mucho de dónde venimos cada uno. Yo Sí, vengo de una ciudad muy chica, realmente una ciudad muy fea, porque está muy feo, mi ciudad está muy fea. Ver esto acá para mí es un sueño, realmente es hermoso. sí. Yo me voy en colectivo a trabajar y todos los días aprecio cada casa, cada comercio que veo, cada vereda, cada cordón pintado, cada auto que para que un peatón cruce, aprecio todo porque realmente es muy bonito. Es una ciudad Sí. muy bonita, todo lindo, así que lo que extraño son cosas muy puntuales, muy chicas, eh, nada más que eso. Después, cuando yo me fui de Argentina, realmente había tanta violencia, hay tanta violencia Mm, que muchas cosas no puedo sacar buenas de extrañar nada bueno, solamente que por ahí claro. paisajes familiares y mis queridos y amados clientes que yo tenía, que eran como una familia Mm. para mí, pero nada más que eso, nada más que eso. No, Brasil realmente es maravilloso, es maravilloso. Eh, Más allá de lo económico y lo lindo, ¿no? Viene a ser nuestra Argentina de la década del finales de los 80 90 Claro, en su que esplendor. claro, que después, bueno, se fue perdiendo y quedamos ahí, ¿no? Tristemente, pero realmente digamos que fue muy similar, solamente que acá se siguió creciendo. Sí. Es maravilloso, es realmente muy lindo, en todos Te los sentidos. voy a hacer dos preguntas finales. Eh, una es bastante compleja que tiene que ver, que me preguntaron acá, con cuánto da para arrancar y no perder en el intento en Brasil, que es una pregunta bastante compleja porque depende de cada uno, depende de lo que uno quiera hacer. Tema ahorro, o sea, con cuánto dinero uno se podría ir a Londrina, por ejemplo, como para arrancar. Es muy compleja. A mí siempre me preguntan esto y yo la verdad que no sé qué decirle.
Yo respondo lo Eh, mismo que vos. Realmente es así. Los que ya estamos acá, que sabemos, sí, dependés de muchas cosas. Por ahí llegás, encontrás alquiler de una y encontrás trabajo de una sin tener papeles. Bueno, claro. Sí, no lo es, clave, no es lo normal, clave es no es encontrar normal. trabajo. Eso es lo más urgente, Claro, digamos. exactamente. Mira, yo siempre les aconsejo que, depende cuántos vienen, obviamente. Si viene una persona sola, el cuarto, el famoso cuarto, seguramente hay que caer en un hostel. Yo creo que en todos lados pasa lo mismo. Caer en un hostel, pagar una diaria, o sea, un importe diario. Y hay que venirse como para estar preparado realmente 3 meses. Lo ideal es Sí, venirse con eso, 3 meses. Después, si conseguís algo antes, buenísimo. Pero por las dudas, siempre. sí, lo ahorro para Igualmente, tres meses. sí, igualmente, a ver, yo siempre les digo también lo mismo, que uno entre estar en la nada, en Argentina y en la nada, nada acá progresás. Sí, Nada es nada, ¿eh? Nada es no sí. tener plata y no tener donde dormir, quedás en la calle, acá en un mes y Ujú. medio progresás. Y esto que te voy a decir ahora viene relacionado a la siguiente pregunta que te iba a hacer, que es ¿cómo son los brasileros? Y también respondo esto que vos estás diciendo un poco. Creo que acá tenés muchas más chances de ponerle, si estás en la lona, de progresar y de que te vaya bien, porque también la gente te ayuda mucho acá. Bueno, hace un tiempo hice una live con una familia que vino a Florianópolis y ellos equiparon la casa con muebles que le fueron donando, ¿viste? Una locura. Cosas quizás impensadas y que por ahí uno con su chip de Argentina no lo piensa, ¿viste? De que por ahí alguien te puede donar un mueble, una cama, ¿viste? Es impensable. No sé Claro. si Sí, coincidís conmigo en acá es cuanto a igual. este punto. Sí, sí, acá es igual, es lo mismo. Pero bueno, por ahí en Argentina hace mucho tiempo era más fácil donar, pero realmente hoy la gente ya no tiene ni para donar, en su gran mayoría. Sí, sigue existiendo por ese corazón de ayudar, pero realmente ya sabemos por qué motivos los que pueden no ayudan allá. Sí. Hay gente que abusa, acá no, acá realmente no. Pero realmente acá sí, la gente es igual, ayuda en todo, tiene un corazón realmente muy grande. Es el respeto, es el amor de familia. Acá yo noto mucho eso, el amor de familia a mí realmente me marcó muchísimo acá cuando lo vi. Me marcó mucho la familia, es la cosa tan sagrada que es, de la mano del respeto, de ser agradecido. Son muy Mm. agradecidos realmente. Y no se te ocurra decir ni en chiste como me pasó a mí, tengo hambre, porque a mí me Mm. pasó. Ah, sí, no Eh, van a pensar que es verdad. Se dieron vuelta a todos y me querían llevar a comer a un restaurante. Pero no tengo. Sí, no. Se toman todo muy Había literal, o comprado. sea, ese chiste no lo hagas. No, O tengo frío, ¿viste? Son mis no, amigos Dios, brasileños. Tengo te frío, vienen piensan lo a peor. pasar y me tapan. Sí, no, increíble, increíble. Dije Sí, sin querer, estoy con fome, porque estaba comiendo unas bananas, había comprado bananas y el hombre que le compré la fruta se dio vuelta y se re preocupó porque si tenía hambre sí. que me daba más verdura, más fruta. Digo, no, Mirá. pero bueno, son así. Yo creo que eso Sí, sí es que en general, por lo que he visto, el brasilero en general, no solamente la parte sur, es así agradecido. Es una persona de mucho corazón, realmente mucho corazón. Yo a veces ujú. aclaro de que no se confundan, que no son tontos, que no abusen. Son Sí, muy obvio. inteligentes, son buenos, Ujú. son muy inteligentes. Si abusás, nunca más vas a lograr nada. No, Son olvídate, así. Pero tienen totalmente. mucho, mucho corazón y es muy lindo. Y bueno, y uno se pone a esa altura y bienvenido al mundo de ayudar. Es así, de ser Claro. agradecido también. Bueno, Pablo, no te quiero robar más el tiempo. Bueno, mil gracias y la verdad que un gusto haberte conocido. Igualmente. ¿Querés pasar tus redes sociales así para que te contacten? Y yo hace mucho que no subo video porque tengo mucho contacto con el WhatsApp. Ah, ok. Argentino en Londrina, me pueden buscar en YouTube, Argentino en Londrina. Sí. Ahí yo pongo mi WhatsApp, se pueden comunicar. Yo siempre digo a la gente que yo, si bien trabajo, ando a full, yo respondo absolutamente todos los mensajes, las consultas que quieran, no tengo ningún tipo de problema.
¿sí? A la hora que sea. Yo respondo todo con audio, escrito, no tengo ningún problema. Como subo en los videos, no quiero que nadie pase por lo que yo pasé. Bueno, Pablo, muchísimas gracias y bueno, quedamos en contacto por cualquier cosa. Bueno, querido. Gracias por haber participado, un gusto y gracias a la gente que se sumó y bueno, a la gente que está viendo esta live grabada que la voy a subir a YouTube, te voy a etiquetar, así también te pueden seguir en las redes sociales.